todos y todas. Buenos días. Hola, buen día. Buen día, profe. Buen día, profe. Ya. Hola, profe. Bueno, vamos a arrancar. Les pido que se silencien. Bueno, hoy vamos a ver el modelo de mercado de trabajo que está en el libro de Blanchard, que nos va a servir principalmente para ver cómo funciona un mercado no balraciano, es decir, un mercado en el cual alguna gente está fijando los precios, es decir, no hay un subastador que fije el precio del mercado, pensando en vaciar ese mercado en la consistencia de planes, sino que van a ser los agentes, algunos agentes los que van a fijar ese precio, y en consecuencia claramente ese precio no va a ser el de vaciado, entonces vamos a tener una situación en la cual va a haber un precio de equilibrio, pero ese precio de equilibrio no va a implicar consistencia de planes, por el contrario, lo que vamos a tener va a ser una situación de exceso de oferta sistemático, es decir, de desempleo sistemático, de una inconsistencia de planes sistemática. ¿Sí? Eso es lo que muestran los modelos no balracianos, es decir, en la medida que hay algún agente o algunos agentes que están fijando un precio en función de sus conveniencias, ese precio de equilibrio que se establece lleva a una situación de inconsistencia de planes, es decir, hay una ruptura entre el concepto de equilibrio y el de consistencia de planes, que en el caso de los modelos balracianos son conceptos que están hermanados, ¿sí? Que van de la mano. Si hay uno, hay otro. Bueno, los modelos no balracianos no. Hay equilibrio, pero ese equilibrio funciona, convive con una inconsistencia de planes. ¿Sí? Y lo otro que va a tener el modelo de Blanchard de relevante es que los salarios reales van a ser procíclicos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el empleo crezca, la economía crezca, los salarios reales también lo van a hacer. ¿Sí? En la versión keynesiana del modelo clásico, en el modelo clásico en sí que vimos el miércoles, lo que teníamos era salarios reales contracíclicos. Esto es, para que el empleo aumentase y para que la producción aumentase, se necesitaba que los salarios reales bajaran. ¿Sí? En el modelo de hoy vamos a ver que cuando la economía crece y los salarios reales crecen, los salarios reales también van a aumentar. ¿Sí? Todo va a crecer en esta economía, no solo el empleo y el nivel de actividad, sino también los salarios reales. Bueno, entonces el modelo Blanchard empieza con esta idea de que los salarios reales se van a definir a partir de una negociación entre trabajadores y empresarios, que puede ser a nivel colectivo, esto es una paritaria en la cual se encuentran los sindicatos por un lado y las cámaras empresarias por el otro, o puede darse a nivel individual, si no hay sindicatos, hay informalidad, puede darse que la negociación sea entre el dueño de la empresa o el empresario y el trabajador. Pero lo que dice Blanchard es que esa negociación, ya sea colectiva o individual, depende, en primer lugar, de qué tan costoso sería para la empresa reemplazar a los trabajadores si hay un despido o una renuncia. ¿Sí? Mientras más costoso sea para la empresa reemplazar a los trabajadores, mayor va a ser el poder de negociación de esos trabajadores y por ende mayores van a ser los salarios reales que se van a negociar. Y en segundo lugar, dice Blanchard, el poder de negociación va a depender de qué tan difícil es para el trabajador conseguir un nuevo puesto de trabajo. Si se va de la empresa, lo echan. Lo importante es qué tan fácil o qué tan difícil está conseguir un nuevo puesto de trabajo. Si hay mucha dificultad para reinsertarse luego de irse de la empresa, entonces el trabajador va a tener bajo poder de negociación.
si es relativamente fácil conseguir un nuevo trabajo, entonces el poder de negociación del trabajador va a ser comparativamente elevado. Bueno, y lo que decíamos acá abajo, mientras más difícil es mientras más difícil es para la empresa reemplazar al trabajador o más fácil es para el trabajador conseguir un nuevo empleo, mayor va a ser el poder de negociación de los trabajadores y por ende mayor sería el salario real que van a conseguir en esa negociación. Y además, dice Blanchard, hay dos variables que influyen sobre ese poder de negociación. La primera es las características del puesto de trabajo. Lo que dice Blanchard es que mientras mayor es el capital humano que requiere el puesto de trabajo, esto es, mayor educación, mayor experiencia, mayores habilidades en general, se genera una mayor dificultad para la empresa para reemplazar a esos trabajadores y a su vez también es más fácil para esos trabajadores reinsertarse en otro puesto de trabajo. Entonces, lo que dice Blanchard es, mientras mayor es el capital humano que requiere una ocupación, más es el poder de negociación que tiene ese trabajador al momento de negociar por su salario real. De todos modos, como vamos a ver el modelo desde el punto de vista macro, esta diferencia que tiene que ver con las calificaciones individuales no le vamos a dar demasiada relevancia. Lo que sí va a ser relevante es cómo la coyuntura del mercado de trabajo afecta a ese poder de negociación, ¿sí? Lógicamente, si la tasa de desempleo es baja, a la empresa le resulta comparativamente más costoso reemplazar a los trabajadores porque hay pocos desocupados disponibles y a su vez mayores son las chances, las probabilidades que tienen los trabajadores de encontrar un nuevo puesto de trabajo si se van de la empresa. Entonces, claramente la tasa de desempleo baja, lo que hace es darle más poder de negociación a los trabajadores y por ende eso debería reflejarse en un aumento de su salario real. ¿Sí? ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta de lo que dijiste recién. Dale. O sea, mientras menor sea la tasa de desempleo, ¿los trabajadores van a tener más posibilidades de conseguir trabajo? Exacto, sí. O pensar que si hay pocos desocupados, las posibilidades de conseguir un trabajo son mucho mayores que si tenés, no sé, 15% de la población activa desocupada. Ah, ok, perfecto, gracias. De nada. Sí, pero la misma duda me quedó un poco a mí también ahí, porque, no sé, suponiendo que haya, no sé, un nivel de desempleo extremadamente bajo, 0,05, tirémosle. Sí, Sería difícil encontrar un puesto de trabajo disponible también. Un puesto de ¿cómo puesto trabajo de que trabajo? esté contratando. No, al revés. Vos en teoría, si tenés apenas el 0, algo de la población desocupada, el dato de desempleo te dice cuánta gente está desocupada, no cuántos puestos de trabajo no están cubriéndose porque no hay gente. ¿Sí? Ese 0,5 te dice casi que no sobra gente, no hay nadie desocupado. Entonces ahí vos podés inferir que en realidad la cantidad de empresas que tienen puestos de trabajo para ocupar y que no lo están pudiendo ocupar debe ser alta. Siempre hay un descalce entre la oferta y la demanda de trabajo. Si el desempleo Sí, claramente, por eso, pero en un contexto en el cual tenés desempleo cero, vos lo que debe estar pasando del lado de las empresas es que seguramente hay muchas que no están pudiendo cubrir las vacantes que tienen porque no hay gente, y del lado de los oferentes de trabajo, de los trabajadores, vas a encontrar que cualquiera que se quede desocupado, cualquiera que ingrese al mercado de trabajo, consigue trabajo enseguida. Digo, ese sería el paraíso para una situación como esa, el paraíso para los trabajadores, porque ahí las posibilidades son infinitas, vas a conseguir rápido un trabajo y aparte como no hay gente, no hay desocupados, vas a poder negociar fácilmente subas de salarios reales. Pues si no te plantaste, vas a otra empresa y enseguida te vas de la empresa y vas a tener 10 ofertas, 10 ofrecimientos para incorporarte a otra empresa. Si al revés, si tenés como hoy en Argentina, más del 10% de desempleo,
y ahí tenés mucha gente que está desocupada, que eventualmente puede cubrir algunas vacantes, no todas, obviamente, depende de la calificación. Entonces a la empresa se le hace más fácil comparativamente reemplazar a algún trabajador, y al trabajador se le hace más difícil comparativamente conseguir un nuevo puesto de trabajo si es que renuncia o lo echan, ¿no? Lo que sea. Bueno, sigamos. Blanchard dice que su modelo sirve para pensar al salario real como un resultado de la negociación entre empresas y trabajadores, o como una decisión que toman las empresas en el marco de lo que se llama la teoría de salarios de eficiencia, ¿sí? La teoría de salario de eficiencia dice que las empresas fijan un salario real pensando en maximizar la eficiencia o la productividad o el esfuerzo de sus trabajadores. Esta teoría dice que el salario real no solo es un costo para la empresa, sino que también es una fuente de inducción de los ingresos o de los beneficios de la empresa, porque un salario real elevado, comparativamente elevado, puede inducir un aumento de productividad que haga que obviamente los ingresos de la empresa crezcan y entonces sea rentable dar esa suba de salario real. ¿Por qué los salarios reales generan un aumento de la eficiencia o de la productividad de los trabajadores? Por diversos motivos. Ahí en el libro de Blanchard, en el capítulo 6, van a ver que él habla de el caso de la empresa Ford. Cuando pone la línea de montaje, el sistema de producción, que era más artesanal, pasa a ser un sistema en el cual el trabajador está en torno a una línea de montaje haciendo una tarea repetitiva. Y eso generó que aumentara muchísimo el ausentismo y sobre todo la tasa de rotación. La tasa de rotación es el porcentaje de la fuerza de trabajo de la empresa que hay que reemplazar, ¿sí? Para que se den una idea, Ford empezó a tener una tasa de rotación de casi el 400% anual, esto es que tenía que reemplazar la fuerza de trabajo en promedio cada 3 meses. Completamente contratar a todo el plantel de trabajadores en promedio cada 3 meses, ¿sí? ¿Qué implica esto? Un derroche de productividad gigantesco, porque la empresa tiene que reclutar trabajadores, ¿sí? Seleccionar, hacer un proceso de selección de los trabajadores, capacitarlos en una técnica de producción que era relativamente nueva, para que en promedio le duren 3 meses. Entonces ahí tenía una pérdida de eficiencia gigantesca, que lo que hizo fue llevar a Ford a más que duplicar el salario real. Lo que se dio cuenta Ford era que si duplicaba el salario real o más duplicaba el salario real, no solo le aumentaban los costos laborales, obviamente, sino que también generó una mejora en la productividad, porque redujo el ausentismo y la rotación, que le permitió más que compensar la suba de costos, ¿sí? Entonces generó una suba de productividad y ingresos que le permitió más que amortizar el aumento de costos laborales que había tenido por subir el salario real. Pues esta teoría lo que supone es que la empresa va a estar interesada en aumentar los salarios reales en la medida que eso le induzca una mejora de productividad que más que le compense el aumento de los costos. Si pensamos en esa teoría, también la empresa va a tener que fijar o va a fijar esos salarios reales que le permiten mejorar la productividad en función de la coyuntura del mercado de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el mercado de trabajo tiene un desempleo muy alto, la empresa sabe que puede bajar el salario real, o puede dejar el salario real constante sin perder productividad, porque el incentivo a la eficiencia o el esfuerzo o la productividad va a venir del lado del mercado de trabajo. Si yo veo que hay 20% de desocupados, ¿sí? Y voy a faltar a la empresa, voy a renunciar, bueno, las posibilidades de conseguir otro trabajo son mucho menores que si el desempleo fuera cero, como decía el compañero, ¿sí? Si el desempleo está en cero, al revés, la empresa tiene que pagar un salario real muy alto porque el trabajador no tiene incentivo por el lado de la tasa de desempleo para no faltar o para esforzarse, y entonces ahí la empresa va a tener que poner un salario real alto que le permita mejorar o mantener la productividad, ¿sí? Pensemos en el ejemplo de Ford. Si Ford se encontraba en ese contexto, había poco desempleo, entonces
por eso los trabajadores faltaban o por eso los trabajadores renunciaban todo el tiempo, porque había mucha capacidad de reinsertarse, ¿sí? Si el desempleo hubiera estado en 20 o en 25, seguramente esos trabajadores, por más que Forno les hubiera cambiado el salario real, hubieran dejado de faltar o hubieran dejado de renunciar, porque claramente es un escenario laboral mucho más complejo para tomar ese tipo de conductas de menor esfuerzo, menor eficiencia. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, entonces, lo que hace Blanchard es presentar o resumir esta discusión, tanto de la de negociación como la de salarios de eficiencia, con esta relación que se llama la WS. ¿Sí? WS tiene que ver con que esta relación de comportamiento tiene que ver con la fijación de salarios, wage setting, ¿sí? Fijación de salarios en inglés. Entonces esta relación de comportamiento me explica cómo se fijan los salarios en la economía, ¿sí? O en el mercado de trabajo. Los salarios nominales están determinados por el precio esperado, ¿sí? Ahora vamos a hablar de esto, y una función F que depende de la tasa de desempleo, U, y una variable Z que tiene que ver con cuestiones institucionales que ahora les voy a contar de qué se trata. ¿Sí? Empecemos por P esperado. ¿Sí? Si pasamos viviendo P esperado, lo que estamos explicando es cómo se fijan los salarios reales, no los nominales. ¿Sí? Que aparezca P esperado acá, o el esperado, tiene que ver con la posibilidad de que cuando la empresa fija un salario, cuando los trabajadores negocian un salario con la empresa, lo hacen en el mundo real, en un contexto en el cual yo negocio mi salario para el próximo año, para los próximos 6 meses, y ese salario nominal que yo estoy fijando, la cantidad de billetes que voy a cobrar, en realidad a las dos partes les interesa el salario real, W sobre P, ¿sí? Pero cuando yo fijo el contrato, cuando yo firmo el contrato, yo no tengo certeza de lo que va a pasar con los precios, mucho menos en una economía como la nuestra. Entonces, tanto empresarios como trabajadores lo que tienen que tener es una expectativa de qué va a pasar con los precios en el periodo en el cual va a estar vigente el contrato, ¿sí? Porque a las dos partes les interesa el salario real. Entonces, la idea de poner P esperado acá es dar lugar a pensar una economía en la cual hay contratos. Y cuando hay contratos, yo fijo el valor de W, pero no puedo fijar el valor de P. Entonces, como a los dos les interesa W sobre P, lo que van a tener que hacer cuando firmen W, cuando fijen W, es pensar en cuál es el nivel de precios que va a estar vigente mientras dure el contrato para fijar un salario nominal acorde a ese nivel de precios que les dé un determinado salario real. ¿Sí? Si yo quiero ganar, no sé, como hablábamos la otra vez, no sé, 100 kilos de asado por mes, ¿sí? Bueno, entonces yo voy a firmar mi contrato, que va a ser un salario nominal, una cantidad de billetes, ¿sí? Y entonces, como me interesa ganar 100 kilos de asado por mes, yo tengo que ver cuánto va a ser el precio del asado en ese año que voy a estar contratado, ¿sí? Yo ese precio no lo tengo con certeza, entonces lo voy a tener que proyectar, ¿sí? Y en función de esa proyección, voy a proyectar mi salario nominal, voy a fijar un salario nominal, voy a acordar un salario nominal que, dado ese nivel de precios esperado, me permita acceder a esos 100 kilos de asado. ¿Puede salir mal? Obviamente. Puede ser que yo haya subestimado la evolución de precios y entonces no voy a poder comprar 100, compraré 80. O puede ser que haya sobreestimado, ¿sí? Y en vez de cobrar 100 kilos, el equivalente a 100 kilos de asado, cobre 120, ¿sí? Pero el P esperado tiene que ver con eso, con la posibilidad de que existan contratos y entonces que la fijación del salario nominal tenga que tener en cuenta la evolución esperada de precios, porque en realidad a las dos partes lo que le interesa es el salario real, ¿sí? Pero como no hay certeza de P, tengo que proyectar ese P, tengo que hacer una expectativa de ese P, y en función de eso fijaré mi salario nominal, con el riesgo obviamente de que mi expectativa no se cumpla y entonces termine cobrando un salario real más alto, más bajo del que yo proyecté cuando firmé el contrato, ¿sí? De todos modos, con P esperado no vamos a jugar, vamos a suponer que los trabajadores y las empresas conocen el nivel de precios. Si quieren, estamos en una economía desarrollada donde los precios se mueven muy poquito anualmente, entonces vamos a suponer que P
P esperado es igual a P, entonces cuando la empresa o los trabajadores y las empresas fijen el salario nominal, por definición van a estar fijando también el salario real. Si yo conozco el nivel de precios, ¿sí? Supongamos que estoy en una economía en la cual no hay inflación nunca, ¿sí? Cuando yo firmo el salario nominal, estoy firmando el salario real. Entonces, digo, suponer que P esperado es igual a P, implica que la empresa o los trabajadores están fijando la relación entre W y P, ¿sí? Si en cambio no conozco P, hay inflación o lo que sea, estoy en una economía muy volátil, entonces ahí claramente la empresa y los trabajadores van a fijar W, y el W sobre P va a depender de cómo evolucionen los precios, ¿sí? Bueno, ¿cómo influye el desempleo sobre el salario nominal o real? Es lo que discutimos recién. Mientras mayor sea el desempleo, menor va a ser el salario real, que van a negociar en trabajadores y empresarios, si hay negociación, o que va a fijar la empresa si es que predomina esta idea de salarios de eficiencia, ¿sí? Pero las dos visiones que hablamos nos dicen que mayor desempleo, menor salario nominal o real, así que esta relación ya la discutimos, ¿sí? Vean esto que está en rojo que es importante. Fíjense que en este modelo de Blanchard, el desempleo es el que afecta al salario real, ¿sí? Cuando vimos el modelo clásico, la versión keynesiana del modelo clásico, la causalidad iba de salario real, era el que determinaba el nivel de empleo, ¿sí? Acá la causalidad está invertida, es el nivel de empleo o desempleo, ¿sí? El que afecta, el que determina el nivel del salario nominal o real, ¿sí? Esa es la gran diferencia con respecto al modelo, al modelo clásico, a la versión keynesiana del modelo clásico. Y la segunda diferencia importante es que ahora, cuando el desempleo cae, ¿sí? Es decir, cuando el empleo crece, los salarios reales también. Ayer o el miércoles lo que veíamos era que cuando el salario real bajaba, el empleo aumentaba y también el nivel de ingreso. Ya teníamos salarios reales contracíclicos, que iban contra el ciclo. Acá lo que tenemos es salarios reales procíclicos. Cuando el empleo aumenta y por ende el desempleo baje, los salarios reales van a aumentar también, ¿sí? Y por último, lo que tenemos es Z, ¿sí? Z son todas las regulaciones que existen en el mercado de trabajo, que fija el gobierno y que benefician a los trabajadores, obviamente. Si yo pongo seguro de desempleo, ¿sí? Un salario mínimo, si pongo la provisión de despidos como hay en Argentina actualmente, ¿sí? Todas las regulaciones que fija el gobierno en el mercado de trabajo van en defensa de los trabajadores y por ende, mientras mayores sean esas regulaciones, mayor es el poder de negociación de los trabajadores y eso va a influir positivamente sobre el salario nominal o real que se va a fijar. Entonces, la idea es que Z reúne todas esas regulaciones, mientras mayor cantidad de regulaciones haya, mayor va a ser el salario real que van a negociar los trabajadores, porque mayor es el poder de negociación que me dan esas regulaciones. No es lo mismo estar negociando en el marco de un mercado de trabajo que no tiene seguro de desempleo, y yo me quedo desempleado, no tengo acceso a ningún ingreso, o que no hay un salario mínimo, entonces mi salario puede ir hacia abajo todo lo que quiera. O se puede despedir libremente, que cuando todo eso no se da, entonces claramente las regulaciones lo que van a hacer es favorecer el poder de negociación y por ende promover un mayor salario real de fijación o de negociación, ¿sí? Ahora, Gonzalo, Dale. permíteme, porque pareciera lo que veo, tal vez me sobrepaso, pero lo que veo es que acá hay muchas normativas que ayudan al trabajador a luchar por el salario, pero sin embargo en este modelo el desempleo le estaría jugando totalmente en contra. O sea que es una de cal y una de arena. Sí, ahora vamos a ver, porque todavía no sé, o sea, el desempleo, fíjate que es una variable que no controlan los trabajadores. Entonces vos tenés que el gobierno con las regulaciones te ayuda a dar poder adquisitivo y después el ciclo económico te va a sacar o dar poder de negociación. Si el ciclo económico está en una recesión, te juega en contra. Si el ciclo económico está en una fase de expansión,
te va a jugar a favor, ¿sí? O sea, U va a depender del ciclo económico. Z depende de las decisiones del gobierno. Así que ahí por eso te pueden jugar las dos a favor. La del gobierno siempre te juega a favor. El ciclo económico no lo sabes. En una economía como Argentina no te ayuda, pero en una economía desarrollada o que está pasando un auge, sí te va a jugar a favor. Una pregunta, porque yo recuerdo leyendo el Blanchard que Sí. decía, hacía el caso comparado de Estados Unidos contra Europa, que hablaba de que justamente el desempleo, cómo afectaba al salario, pero también decía que la responsable de las altas tasas de desempleo en, en Europa, más altas comparadas con Estados Unidos, era en parte la estructura institucional que tenía eh, justamente el continente europeo. Y entonces mi pregunta va a si la tasa de desempleo o la variable de desempleo, eh, ¿cuáles son las variables que le afectan en un sentido? Porque no podría ser que al mismo tiempo Z afecte positivamente a la tasa de desempleo. Sí, Entonces, ahora vamos a ver que sí, que ahora vamos a ver que el modelo este va a terminar medio mal, eh, porque vamos a ver que Z es la responsable del desempleo. Entonces, desregulando, bajando Z, uno baja el desempleo. Pero digo, esa es la misma óptica que tenía el modelo clásico. Entonces, vamos a ver que este modelo es muy ambicioso y después termina mal, ¿sí? Con esas películas que uno, la primera media hora está buenísima y después la hora y media que falta es malísima o termina cerrando mal la película. Esto va a pasar algo parecido. Van a ver que al final vamos a tener un modelo medio pobre, ¿sí? El cierre del modelo es pobre. una pregunta más, Sí, que acá se determina salario nominal, pero no podrías tener una relación de doble causalidad en el sentido de que, por ejemplo, el salario real, el desempleo te afecta al salario real y el salario real al mismo tiempo te afecta al desempleo, como que uno afecta al otro. sí, se van a determinar simultáneamente. Vos acá lo estás viendo el efecto del desempleo sobre el salario real. Después el salario real, ahora vamos a ver cómo afecta a los precios y bueno, y eso te va a determinar a su vez el desempleo. Sí, claramente las dos variables endógenas que vas a tener es el salario real y el desempleo. Entonces, vamos a ver que estamos viendo el efecto de una sobre otra, después vamos a ver el efecto de la otra sobre el desempleo. Acá preguntaban si esta relación es solo para los que están ocupados. Sí, digo, los desocupados no negocian salario real, pero sí inciden su número sobre el poder de negociación y por ende sobre el salario real. Pero acá no están negociando el salario real de los desocupados porque claramente ellos no tienen salario real, ¿sí? Bueno, me quedan a ver 6 minutitos a ver si podemos presentar esto. La segunda relación de comportamiento que presenta Blanchard es lo que él llama la PS, la price setting, la fijación de precios, ¿sí? Digo, ya que tengan fijación de precios, le está dando a entender que es un modelo no valranciano. Entonces, Blanchard parte de una función de producción muy simple en la que un trabajador genera un bien o servicio, ¿sí? No hay otro factor de producción. Por ende, I es igual a N, nivel de empleo es igual a nivel de producto o producción, ¿sí? Si tenemos I igual N, no tenemos, mejor dicho, el producto medio I dividido N es 1 y el producto marginal, ¿sí? También es 1, porque un trabajador más genera un producto adicional. Entonces, ¿se acuerdan que ayer partimos de esa primera etapa en la cual jugamos con la función de producción, producto medio, producto marginal y encontrábamos un tramo? Bueno, hoy eso no tendría sentido porque el producto marginal y el producto medio de esa función de producción es igual a 1, tanto si tengo un trabajador como si tengo 100 millones de trabajadores, ¿sí? Cada trabajador me genera un bien adicional, en promedio cada trabajador genera un bien. Así que ese primer paso que ayer dábamos, hoy no tendría sentido porque no define nada. Entonces, lo que hace la empresa es comparar, como hacíamos ayer, el ingreso marginal de una unidad adicional que puede producir, ¿sí? ¿Se acuerdan que ayer decíamos? El ingreso marginal es
el producto marginal, la cantidad de bienes adicionales que obtengo por un trabajador más, por el precio que fija el subastador, ¿sí? Bueno, acá el precio está de este lado, ¿sí? Y el costo, como era ayer, es el salario nominal. Yo si quiero contratar a un trabajador más, le pago el salario nominal, ¿sí? Pero la diferencia con el caso de ayer es que a ese costo, ¿sí? Para formar el precio yo le voy a agregar un margen de ganancia, ¿sí? Que es esta letra mu, ¿sí? Entonces, esta curva de fijación de precios tiene que ver con una empresa que le recarga un margen de ganancia a el único costo que tiene, que es el costo laboral, ¿sí? Entonces, si queremos ver el salario real que está implícito en la PS, pasamos el precio dividiendo, ¿sí? Y pasamos 1 más mu dividiendo para el otro lado. Entonces nos queda que el salario real que está implícito en la PS es 1 sobre 1 más el margen de ganancia, ¿sí? La empresa acá no está fijando el salario real, está fijando el precio. Pero como fijar precio implica recargarle un margen de ganancia al salario nominal, ¿sí? Implícitamente la empresa lo que está haciendo es fijar el salario real, que tiene que ver con 1 sobre 1 más el margen de ganancia, ¿sí? Es decir, ¿qué se lleva el trabajador? Se lleva el bien que produjo, pero quitándole el margen de ganancia. Si el margen de ganancia supongamos del 20%, ¿sí? Entonces el trabajador se lleva un bien dividido 1,2, o sea, se lleva menos de un bien. El trabajador produce un bien, agrega un bien a la empresa, pero como la empresa se queda con un margen de ganancia, el trabajador recibe menos del bien que generó, ¿sí? Acá empieza el ruido, porque estuvimos discutiendo toda la primera parte, cómo se fijaba el salario nominal o real, con una negociación o con el tema de salario de eficiencia, y ahora venimos y vemos que cuando la empresa fija el precio, implícitamente está fijando el salario real. Entonces, toda la discusión anterior parece no tener demasiado sentido, ¿sí? Porque en definitiva la empresa al fijar el precio, el margen de ganancia, está fijando el salario real, ¿sí? Entonces acá empieza a aparecer el ruido de Blanchard, ¿sí? Y ahora en un ratito vamos a terminar de meterle más ruido todavía al modelo, ¿sí? ¿Preguntas? Sí, no sería. Además, que la empresa no tiene otros costos además del trabajo y al mismo tiempo no sería un poco correcto asumir que toda la productividad de los trabajadores es igual a 1, que producen Sí, 1. sí, es una función de producción muy rústica. Sobre todo el tema es que no tenés un factor fijo. Entonces, al no tener un factor fijo, por más que vos pongas más factores de producción, si son todos variables, no te cambia la cuestión. El tema es que el problema es tener una función de producción sin factores fijos, que además de ser irreal o es real para algunos sectores más, por algunas ramas de servicios, pero te genera, por eso, una situación en la cual la función de producción es muy, muy rústica. Pero bueno, digo, me parece, más allá de eso, el problema es este, que vos al fijar el precio estás fijando el salario real, entonces toda la discusión anterior que tenía que ver con la fijación de salarios es medio como, queda medio desdibujada o completamente desdibujada con la PS que fija precio y salario real al mismo tiempo. Bueno, son 9:35, esto está por cortar, lo que vamos a hacer es cortar ahora y retomar en 5 minutos, 9:40, y vemos la última parte de la clase, ¿sí? Perfecto. Dale, profe. Bueno, nos vemos 9:40.